Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a estar viendo el final de la carta de Juan. La he comenzado en Quilmes y la termino en Carapachay. Este pasaje todavía no lo hemos predicado allá, queda un pasaje antes que este, pero bueno, ya lo venía estudiando y Dios ha puesto un peso en mi corazón, un hermoso texto, así que lo leemos y oramos. ¿Les parece? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Oramos una vez más. Padre, queremos rogarte en esta mañana, Señor, que tú uses tu palabra. Por favor, tu pueblo aquí reunido necesitamos escuchar tu voz. Creemos que tu palabra es viva, creemos que tu palabra, Señor, tiene poder, creemos que tu palabra actúa en los creyentes y por eso te rogamos, por favor, que tú nos santifiques, que tú nos quebrantes, que tú nos des corazones humildes para arrepentirnos de aquellas cosas que nos debemos arrepentir, que tú consueles nuestros corazones si estamos desanimados. Señor, que tú nos muestres a Cristo, por favor. Señor, y te rogamos también por los que están aquí que no te conocen, que tú les salves, que tú hagas que la luz del Evangelio les resplandezca, que tú les llames al arrepentimiento y a la fe. Confiamos, Señor, que tu Evangelio es poder tuyo para salvación a todo aquel que cree. Lo creemos, Señor. Lo hemos visto en nuestra vida. Por eso, por favor, Dios, llámalos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, John Bunyan escribe un libro llamado El progreso del peregrino. Es una historia ficticia que escribió este hombre donde nos cuenta cómo es la vida cristiana. Este hombre, bueno, hay un personaje principal que se llama Cristiano, que comienza que una persona le predica el Evangelio, que la ciudad en la cual estaba va a ser destruida. Así que este hombre cristiano en esta historia empieza a huir de la ciudad camino al cielo, porque la ciudad va a ser destruida. Y en ese peregrinaje, cuando él empieza su peregrinaje, aparecen dos personajes en esta historia. Uno es obstinado y el otro es flexible. Cuando ven que Cristiano se va de la ciudad y huye y no responde al llamado de su familia, sino que cierra sus oídos y va camino a la ciudad celestial, estos dos personajes dicen, debemos convencerlo. Se volvió loco, debemos hacerlo volver a su ciudad. Así que salen a buscar a Cristiano y en el camino tienen una conversación y se dan cuenta que no lo pueden convencer. Así que obstinado, enojado, se vuelve a la ciudad. Pero flexible cede ante las palabras de Cristiano y lo empieza a seguir. Y en un momento de la conversación flexible, este personaje dice lo siguiente:
Bien, mi buen amigo, le dice a Cristiano, mi corazón salta de alegría, sigamos adelante y apresuremos nuestra llegada. La idea es a la ciudad celestial. Hasta que en un momento Cristiano y Flexible caen en un pantano. Y le dice Flexible a Cristiano, ¿dónde nos hemos metido?, exclamó Flexible. No lo sé, respondió Cristiano. ¿Es esta?, repuso aquel muy enojado, Flexible, la dicha que hace un momento me elogiabas tanto. Si tan mal lo pasamos al principio de nuestro viaje, ¿qué nos podemos esperar antes de concluirlo? Salga yo bien de esta y podrás gozar tú solo de la plena posesión de ese país tan magnífico. Y haciendo un supremo esfuerzo de 2 o 3 saltos, se puso en la orilla que estaba más inmediata a su casa, se marchó y Cristiano no lo volvió a ver más. Y en esta historia obviamente no está puesta ahí de casualidad, sino lo que Bunyan trata de enseñar es que eso sucede en la vida cristiana y seguro te ha pasado. Arrancás la vida cristiana, tal vez el Señor te salva y empezás a hablar con alguien y parece que se convirtió como vos. Y empiezan a seguir este camino, este peregrinaje, para que en un momento esta persona que te acompañó en este peregrinaje se vuelva atrás. Y a eso la Escritura le llama apostasía. Apostasía. La apostasía son personas que no son creyentes, parecen creyentes, pero que no son creyentes, pero que están entre los creyentes y en un momento se vuelven atrás, porque no son creyentes. Y en el pasaje que vamos a estar estudiando hoy, me gustaría que podamos ver la forma de guardarnos contra la apostasía en primer lugar. Bueno, van a ser varios puntos, pero podemos resumirlo todo de esta manera. La forma de guardarnos de la apostasía y la seguridad del creyente. La forma de guardarnos de la apostasía y la seguridad que tiene el creyente. Así que vamos a comenzar viendo en primer lugar la seguridad que tiene el creyente. Noten por favor ahí, versículo 13. Vamos a ver, el creyente tiene seguridad. Dice Juan, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan da el propósito por el cual escribe esta carta. La Reina Valera le agrega, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Probablemente eso no está en los manuscritos más fieles. Así que el propósito de Juan lo podemos leer de esta manera. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ese es el propósito por el cual Juan escribe esta carta. Él hace lo mismo, no sé si recordarán, en su Evangelio. Luego de escribir su Evangelio, al final, capítulo 20, versículo 31, dice que estas cosas, el Evangelio, las escribió para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Cuando Juan escribe su Evangelio, lo escribe para que las personas crean en Cristo, para que las personas, a ver la persona de Cristo, a ver lo que Él ha hecho a favor del pecador, se arrepientan y crean en Él. Pero esta carta, primera de Juan, la escribe con otro propósito. Él le escribe esta carta a los que ya creen. Y es para que sepan que tienen seguridad. Si alguien dice, ¿cómo puedo saber si soy creyente? ¿Cómo puedo saber? Hay personas que dudan de su salvación. ¿Seré o no seré creyente? Bueno, primera de Juan se escribió con ese propósito. Y Juan nos responde en toda su carta quién es un creyente y quién no es un creyente, quién es un creyente y quién no es un creyente. Toda la carta está llena de contrastes. Por ejemplo, Juan nos dice que el creyente no practica el pecado. En 1 Juan 3:8 nos dice, el que practica el pecado es del diablo. Por ejemplo, Juan nos dice en capítulo 1, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, no somos creyentes. El creyente confiesa el pecado. 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. El creyente permanece. Dice Juan en capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido, pero salieron para que se manifestase, se hiciese evidente que no todos son de nosotros, no todos son creyentes. El verdadero creyente no se va atrás de otro evangelio. Al final, dice Juan en capítulo 2, versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesucristo es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así que el creyente no se va detrás de otro evangelio. El creyente ama a sus hermanos. Capítulo 4 dice, versículo 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. Y así podríamos seguir leyendo textos y textos y textos. El propósito de Juan por el cual les escribo esta carta es para que sepan, hermanos, para que sepan que tienen vida eterna, para que cuando la agarren y la lean, la carta, puedan decir, yo soy un creyente, yo soy un creyente. Aquellos que dudan de su salvación puedan tomar 1 Juan, leerla y decir, aquellos que son salvos, por supuesto. Sí, claro que sí, leyendo este texto me doy cuenta, soy un creyente. Había personas que enseñaban otra doctrina, enseñaban que un creyente podía hacer algo que no lo era. Así que por eso Juan deja esta carta. Así que si una persona duda de su salvación, ¿qué debes hacer? Bueno, una de las cosas, no es la única, pero una de las cosas que podés hacer es lee 1 de Juan. Lee 1 de Juan y anotá todo lo que dice que hace un creyente, anótalo. Y anotá todo lo que dice que hace un no creyente, anótalo. Y después lo charlamos. Y bueno, a la luz de la Escritura llegamos a una conclusión. Pero Juan nos dejó esta carta para eso, nos da vértigo a veces. Si alguien viene y te dice que duda de su salvación, muchas veces lo que hacemos, y yo lo he hecho, es tratar de convencer de que es creyente. Y le decimos, no dudes de tu salvación, vos sos un creyente. Yo me acuerdo cuando pasaste al frente, yo me acuerdo cuando levantaste tu mano. No, si vos estás sirviendo al Señor, quédate tranquilo, vos sos un creyente. ¿Crees? Sí, sos un creyente. Y uno lo hace con una buena intención, pero le podés hacer un mal a la persona, porque podés convencer a un no creyente. Así que Juan deja esta carta para que nos examinemos, hermanos. Si vos estás dudando de tu salvación, es un buen ejercicio. Agarrá 1 de Juan y empezá a leerla. Y sé que tiene pasajes, algunos un poco difíciles tal vez, pero hablá con un hermano maduro, anotá tus dudas, anotá qué dice de un creyente y hablá con un hermano maduro, decirle, mirá, yo veo esto o aquello en mi vida. Y Dios va a dar luz, porque para eso Juan la dejó, no la dejó para otra cosa. Así que, en primer lugar, vemos que el creyente puede tener seguridad. El creyente puede saber si es un creyente o no. ¿Cómo? A la luz de la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, si vos te das cuenta que sos un creyente, nos dice que podés tener confianza en que Dios va a responder tus oraciones. En primer lugar, vemos que el creyente puede tener seguridad y en segundo lugar, el creyente puede tener confianza en que Dios va a responder sus oraciones. Noten versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Si sos un creyente, podés tener la seguridad de que Dios va a contestar tus oraciones. Así que si vos abrís 1 de Juan, lees 1 de Juan, o ya tenés la convicción de que sos un creyente, podés tener seguridad, hermano, de que Dios va a contestar tus oraciones. Que si pedís algo conforme a su voluntad, nos dice el texto, Él nos oye.
Y si bien está muy bien pedir por las necesidades personales, en Mateo 6 nos manda a orar por el pan de cada día. Está bien orar por la confesión de pecados. Lo mismo nos dice el sermón, el Padre Nuestro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Según Santiago capítulo 5, está bien orar por la enfermedad de un hermano. Está bien orar por las pruebas de un hermano. Debemos orar por esas cosas, pero esta oración no está relacionada con eso. Si vos sos un creyente, Dios dice que podés pedir cualquier cosa conforme a su voluntad. Y esto no es un cheque en blanco. No es que si bueno, ahora me doy cuenta que soy creyente, entonces le pido a Dios una casa más grande, un auto mejor, un mejor trabajo. Dios me lo va a dar y seguramente, nunca he hablado todavía con nadie, pero seguramente hay personas que usan este texto para hablar de la declaración de fe, ¿no? Que si vos pedís a Dios cualquier cosa, Él te lo va a dar. Vos sos un creyente, entonces ahora podés pedir cualquier cosa y Dios te lo va a dar, porque si bien la Reina Valera dice alguna cosa, si vos tenés la Biblia de las Américas dice cualquier cosa. Parece un cheque en blanco. Oh, Dios, si vos le pedís a Dios cualquier cosa, Él te lo va a dar. Así que podés pedir un auto mejor, una mejor casa, y si orás con fe, Dios te lo va a dar. Pero no es lo que el texto está diciendo, ¿no? Porque hace una aclaración. Dice, conforme a su voluntad. Es como el marido que entra a una tienda con su esposa y le dice, mi amor, te puedes comprar lo que quieras acá. Menor de 100 pesos. No, ya no es cualquier cosa. Probablemente si es menor de 100 pesos es casi nada o nada. Bueno, Dios nos dice que si nosotros pedimos cualquier cosa, pero conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta oración, como dije antes, no está tan relacionada con los pedidos personales, aunque es correcto orar por eso, sino está relacionado con los hermanos. Noten el texto 16, por favor. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿qué? Pedirá. ¿Qué quiere decir pedirá? ¿Orará? Eso está relacionado con tu hermano. Si vos te das cuenta que sos un creyente, abrí la Escritura, te das cuenta que sos un creyente, podés orar por tu hermano y Dios va a contestar esa oración. Muchas veces pensamos en nuestras necesidades, nuestros proyectos, nuestros anhelos, lo cual tiene su lugar, pero la Biblia nos habla mucho, hermanos, muchísimo de la oración por los hermanos. Y esa es de la oración en la cual Juan está hablando en este texto. Cuando ves a un hermano que está en pecado, porque está en relación con los hermanos, pero no con la salud de un hermano, aunque está bien orar por eso. No por la pérdida de trabajo de un hermano, aunque está bien orar por eso. Está relacionado con el pecado de un hermano. Si vos ves que tu hermano está en pecado, debes orar. No es un imperativo, no es un mandamiento, pero Juan lo da por hecho. Orará. Si vos estás viendo que tu hermano está en pecado, orarás por él. Realmente un hombre que ora mucho, o que ha orado mucho, intercediendo por sus hermanos, es Moisés. Moisés es un ejemplo, hermanos, de oración intercesora. Por ejemplo, Moisés aplica, o mejor dicho, Juan escribe lo que ya aplicó Moisés hace muchos años antes. Dice Éxodo 32, yo se los voy a leer del versículo 10, luego de que el pueblo, no sé si recordarán, hace un becerro de oro y se postran y dice, acá están tus dioses que te sacaron de Egipto. Dios le dice a Moisés lo siguiente, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, le dice Dios a Moisés, y de ti yo haré una nación grande. Y el pueblo se había rebelado ya contra Dios y se había rebelado contra Moisés muchas veces. Moisés podía haber dicho, está bien Dios, sí, consumílos a todos. Pero noten lo que hace Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo,
Para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. ¿No dice el versículo 14? Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Tal vez uno diría: bueno, Dios, haz lo que te parezca. Si total es un pueblo impío. Pero ahí está Moisés y se hicieron un becerro de oro. Y Moisés estaba tan enojado que cuando baja, funde el becerro y se los hace tomar. Estaba enojado Moisés. Pero ante Dios él se arrodilla. Por favor, Dios, por favor, ten misericordia de tu pueblo. Y nos dice el Salmo 106, 23. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, de delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Dios nos dice en este Salmo: Dios lo hubiese destruido de no haberse interpuesto Moisés y orado por ellos. Y lo vamos a lo largo de toda la Escritura. Cuando María, su hermana, peca, Moisés está orando delante de Dios para que le perdone. Pablo nos dice en 2 Corintios 11, 29: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Vemos a un Pablo con un peso por los hermanos. Y a pesar de todas las cosas que le pasó, dice: sobre todo esto está por mí el peso por las iglesias. Así que, como dije antes, Juan no da un imperativo, pero da por hecho que lo vas a hacer, que lo vamos a hacer. Que cuando ves un hermano que está pecando, vas a arrodillarte delante de Dios. Y no necesariamente un pecado que te afecte a vos, porque tal vez si el pecado nos afecta a nosotros, oramos, pero indirectamente estamos orando por nosotros. Tal vez un pecado que ni te afecta, pero ves que tu hermano está pecando y que te arrodilles delante de Dios. Por favor, Señor, por favor, como hizo Moisés, ten misericordia. Por favor, Dios, quebranta su corazón. Por favor, Señor, ten misericordia de mi hermano o de mi hermana. Es muy triste cuando Dios dice en Ezequiel 22:30 que Él buscó hombres que hiciesen vallado y que pusiesen una brecha y que intercediesen por el pueblo. Yo los busqué. ¿Quién se va a poner a orar a favor del pueblo para que yo no los destruya? Los busqué. Y Dios dice: no lo hallé. No había quien esté haciendo lo que Moisés hizo. No había quien esté intercediendo por el pecado de sus hermanos. No debemos estar ensimismados. Cuando ves que un hermano está teniendo hábitos pecaminosos, debes orar. Tal vez no estoy hablando acá específicamente, aunque aplica obviamente, de fornicación, de adulterio, que generalmente oramos por esas cosas. Tal vez estás viendo orgullo en tu hermano y no es bueno. Lo notás, ves que hay orgullo en su corazón. Debes orar. Tal vez ves que hay materialismo. Tal vez lo ves que está consumido por las riquezas de este mundo. Está haciendo cosas que antes no hacía. De pronto empezás a notar cierta indiferencia en tu hermano en cuanto a las cosas del Señor. Le hablas de la Biblia y notás que está siendo indiferente. ¿Qué debes hacer? Debes orar. Dios, por favor, quebrantá su corazón. Dios, por favor, tené misericordia. Así como cuando generalmente un hermano pierde el trabajo, generalmente en esas circunstancias oramos, y arduamente muchas veces. Cuando un hermano está teniendo un problema de salud, generalmente oramos, y arduamente. Bueno, de la misma manera, cuando vos ves que tu hermano está teniendo muchas actitudes orgullosas, debes orar de la misma manera o aún más. Cuando ves que tu hermano está viviendo para el materialismo, debes clamar al Señor: por favor, quebrantá su corazón. Y esto es un ánimo, porque dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice el texto? Él nos oye. Y sabemos que es su voluntad
transformarnos a la imagen de su Hijo. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo dice que estoy seguro de que nada nos puede separar del amor de Dios. Pablo nos dice en Romanos 8:29 que Dios nos salvó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que podés orar: Dios, quebrantá a mi hermano, pero lo podés hacer con confianza, porque sabés que la voluntad de Dios es santificar a los que Él salvó. Y pensaba también, un breve paréntesis, aplicarlo en el matrimonio también. Muchas veces cuando ves el pecado de tu cónyuge, querés salir con la espada a tratar de, no, con el bisturí, a tratar de arrancarlo, pero no somos médicos. Y tal vez nos enojamos, peleamos, trato de que mi enojo cambie a mi esposa o a mi esposo. Bueno, a la luz de este texto, pienso que deberías orar más. Deberías orar más por tu esposa o por tu esposo. Cuando ves un patrón de pecado en tu esposa o en tu esposo que te afecta, te va a afectar si es tu esposo, pero de forma directa o indirecta, debes orar, debes orar. Dios, estoy viendo este patrón en mi esposa o mi esposo, por favor, dale luz. Señor, quebrantá su corazón, en vez de querer nosotros cambiarla. No lo podemos hacer o cambiarlo, no lo podemos hacer. Pero podemos orar: Dios, por favor, ten misericordia de mi esposa y de mi esposo. Quebranta su corazón. Y lo podés pedir con confianza. Porque si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad y tu esposo es un creyente, Dios va a orar. Pero ahora Juan nos habla de un pecado específico. Noten el texto, por favor ahí. Versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, dice el versículo 17. Aclara, toda injusticia es pecado, toda injusticia es pecado. Pero hay pecado pero hay pecado no de muerte. Bueno, Juan habla de un pecado por el cual Él no es que nos manda que no oremos, no nos manda que no oremos, pero es como una recomendación que Juan da. Yo no digo que se ore por ese pecado. Cualquier pecado, hermano, podés orar por tu hermano, podés orar y Dios obrará. Pero hay un pecado que lleva a la muerte. Bueno, ¿qué es este pecado que lleva a la muerte? Bueno, hay dos opciones. Una es que sea muerte física, que sea un hermano que esté cometiendo un pecado, que lo esté llevando a la muerte física y que no sepamos cuál es. Por ejemplo, en 1 Corintios 11 leemos de que había personas que Dios estaba disciplinando, algunos enfermos y otros morían por causa de tomar la cena del Señor indignamente. Hoy Dios no obra así, hemos tomado seguramente alguna vez la cena del Señor indignamente y no hemos caído ni enfermos ni muertos. Pero en ese momento Dios determinó a creyentes en su amor disciplinarlos y que algunos se enfermen y otros mueran. Lo vemos en Hechos 5 con Ananías y Zafira. Ellos le mienten al Espíritu Santo y Dios los hace caer muertos. Nosotros hemos mentido muchas veces y no nos pasa eso. Pero Dios determinó en ese momento que sucediese así. Y Hebreos 12 nos dice que Dios al que ama disciplina. Así que el pecado de muerte puede ser un pecado que no sabemos cuál es, por el cual Dios determina que esa persona muera, ese creyente muera físicamente, no espiritual obviamente, muera físicamente. Y el argumento para esto es que dice tu hermano, su hermano. Entonces decimos, bueno, es un creyente que está pecando y lo vemos por la Escritura de un pecado que no sabemos y Dios lo está disciplinando físicamente, lo está matando. Pero no creo que sea así. No creo que Juan se esté refiriendo a un creyente. ¿Por qué no creo que Juan se refiera a un creyente? Bueno, en primer lugar, porque en los pasajes que hemos leído, vemos que Juan todo el tiempo hace un contraste. Y Juan, en toda la carta, no tenemos tiempo para leerla ahora, pero lo pueden hacer en sus casas, en ningún momento
Juan nos habla de personas que mueren físicamente por el pecado. En ningún momento. En los textos que leímos, en el caso de Primera de Corintios, o en el caso de Ananías y Zafira, Dios lo aclara. Por esta causa, dicen a los corintios, por esta causa hay muchos enfermos y muchos duermen. Por esta causa. Y en Ananías y Zafira, Pedro le dice, ¿por qué han mentido al Espíritu Santo? Por eso ellos iban a caer muertos. Pero en Juan no vemos en ningún momento que se hable de hermanos, de creyentes, que estén muriendo físicamente por causa del pecado. No lo vemos en toda la carta. Sino que Juan, en su carta, en Primera de Juan, usa la palabra muerte en otro sentido. Noten por favor ahí capítulo 3, versículo 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, no es creyente. Permanece en muerte espiritual. Y además, Juan usa la palabra hermanos para hablar de un creyente nominal, o sea, de alguien que dice ser creyente pero no lo es. Noten el versículo 15 de ese mismo texto, capítulo 3. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Juan dice, todo aquel que aborrece a su hermano, bueno, no es su hermano en realidad, es su primo lejano, podríamos decir. No es su hermano porque no es un creyente, pero Juan dice su hermano, ¿por qué? Porque es lo que esta persona está diciendo. Él dice ser creyente. Ok, vos decís creyente, ok. El que no ama a su hermano no es creyente. Así que Juan usa la palabra hermano para hablar de cristianos nominales, aquellos que dicen ser cristianos pero no lo son. Bueno, y en otra parte de la Escritura también lo vemos, 1 Corintios 5:11, dice que no nos juntemos con cualquiera que, llamándose hermano, sea fornicario, etc. Que llamándose hermano, que se dice ser creyente, con ese ni se junten. Así que pienso que es la segunda opción. ¿Cuál es el pecado de muerte? Pienso que es la apostasía. La apostasía. Alguien que en un momento manifestó la fe para luego apartarse y rechazarla. Nunca fue un creyente, estaba entre los creyentes, pero no eran creyentes. ¿Y por qué digo esto? Porque Juan habla de la apostasía, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Pero salieron para que se manifestase, se hiciese evidente, que no todos son de nosotros. Juan no dice, pero salieron de nosotros porque dejaron de ser de nosotros. No, salieron porque nunca fueron. Y salieron porque no eran creyentes. Además, en el Antiguo Testamento vemos que había pecados inconscientes o no deliberados para los cuales había perdón, pero había pecados deliberados o conscientes para los cuales no había sacrificio. Números 15, yo se los leo, Números 15 para los que anotan, Números 15, 27. Dice, si una persona pecare por yerro, ofrecerá cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y será perdonado. Pero dice más adelante, versículo 30, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural, el judío, como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. El que pecare por yerro traerá un sacrificio, el sacerdote lo ofrecerá y eso demostrará que hay perdón para sus pecados y eso cubre su pecado. Pero para aquella persona que peca con soberbia, será cortada del pueblo. No hay sacrificio que alcance en ese momento. Y en Mateo 12:31 se nos habla de algo similar.
dice el Señor Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Mateo 2:31 y si no me recuerdo mal en Marcos, dice ni en este siglo ni en el venidero. Jesús en ese contexto había sacado un demonio, no sé si recordarán. Y había personas, los fariseos, que ya no sabían qué hacer, ya es como cuando no podés negar algo, no podés negarlo. Entonces, ¿qué van a decir si Jesús acaba de sacar un demonio? ¿Qué van a inventar? Como no saben qué hacer, ellos sabiendo que Jesús hacía ese milagro enviado por Dios, ellos ya no saben qué hacer y dicen, fue obra de Satanás. Ellos lo que están haciendo en ese texto es intencionalmente rechazando la obra del Espíritu Santo, la cual es iluminarnos y darnos vida. Si una persona intencionalmente se da cuenta del Evangelio, se da cuenta de la verdad e intencionalmente lo rechaza, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué más hay para hacer? Y Hebreos 6 nos dice lo mismo, yo los leo, Hebreos 6, 4 al 6. Dice el escritor, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Dice el escritor de Hebreos, es imposible. Ahora, estas no son personas que perdieron la salvación, porque la salvación no se pierde, lo vamos a ver ahora en un momento, sino son personas que nunca tuvieron salvación, porque si notan después, en el versículo 9 de ahí del capítulo 6 de Hebreos, dice, pero en cuanto a vosotros, cambia de audiencia el escritor. Estas son personas que estuvieron dentro de los cristianos, pero nunca fueron salvos. Dice, fueron iluminados, en el sentido de que son personas que comprendieron el Evangelio, que gustaron del don celestial, han experimentado la buena palabra de Dios, han tenido parte del Espíritu Santo, no en el sentido de que el Espíritu Santo vivía dentro de ellos, sino en el sentido de que han disfrutado, han tenido parte en la comunión de la iglesia. Ellos han visto con sus propios ojos cómo Dios salva a pecadores, cómo Dios transforma las vidas de las personas. Vieron el obrar de Dios, pero en un momento se vuelven atrás, rechazan el Evangelio que en un momento dijeron creer. Y el escritor dice, es imposible, es imposible. No es imposible porque la sangre de Cristo no pueda perdonar ese pecado, no es imposible por eso. La sangre de Cristo es suficiente para perdonar cualquier pecado. Pero si la persona rechaza, si la persona, vamos a decir así, mata a alguien, vos todavía podés predicar el Evangelio. Pero si la persona está rechazando lo único que lo puede salvar, ¿qué más vamos a hacer? Dice Gruden en su teología sistemática, Wayne Gruden, si estas personas voluntariamente se apartan de todas estas bendiciones temporales, entonces será imposible restaurarlas de nuevo a algún tipo de arrepentimiento o lamento por el pecado. Sus corazones se endurecerán y sus conciencias también. ¿Qué más se puede hacer para llevarlos a la salvación? Si les decimos que la Biblia es verdad, dirán que lo saben, pero que han decidido rechazarla. Si les decimos que Dios responde a la oración y cambia las vidas, responderán que saben eso también, pero no quieren saber nada al respecto. Si les decimos que el Espíritu Santo es poderoso para obrar en la vida de las personas y el don de la vida eterna es bueno, más allá de toda descripción, dirán que lo entienden, pero que no quieren tener nada que ver con eso. Ya no se puede hacer nada. Estas personas abiertamente estuvieron entre los creyentes, escucharon domingo tras domingo la predicación, estuvieron en reuniones de oraciones, han visto cómo Dios responde a esas oraciones, pero han querido rechazar el Evangelio. Esa persona
ya no hay nada más para hacer. Dice. Por eso cuando vemos que Juan dice un hermano caer, debemos orar y clamar al Señor, porque si es creyente, Dios usará esa oración para hacerlo volver. Pero cuando una persona que parecía creyente, cuando una persona cayó en esta condición y endureció su corazón al punto de que ya rechaza el Evangelio, ya no hay nada más que hacer. Y no porque la salvación se pierda, porque no podemos perder la salvación, hermanos, porque no depende de nosotros, depende de Dios. Jesús dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y les doy vida eterna y no perecerán jamás, no hay manera, jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pablo dice en Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada. A veces nos preguntamos, si yo cayese en la prueba que cayó mi hermano, seguro me aparto, seguro. ¿Cómo hizo fulano para mantenerse en pie en esa prueba? Yo me hubiese apostatado. Bueno, la palabra de Dios nos dice acá en este texto que ni lo porvenir, nada que pueda venir a nuestra vida nos puede separar del amor de Dios. Y si Dios trae una prueba tremenda a nuestra vida, Él nos va a sostener para que no apostatemos. Si fuese por nosotros, apostataríamos. Pero Dios nos va a sostener para que no apostatemos, porque ni lo porvenir nos puede separar del amor de Dios. Y el Señor Jesús dice en Juan 6:40, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Te imaginas al padre preguntándole al hijo, ¿dónde está Matías? Lo perdí. ¿Te imaginas? Imposible. No pierda yo nada. Todos aquellos que el Padre le ha dado al Hijo, el Hijo les va a dar vida eterna y los va a hacer perseverar hasta el final. No hay manera. Pero la seguridad de salvación, hermanos, o la preservación de los santos, o la perseverancia de Dios en los santos, o como le quieran llamar, no es un llamado a cruzarnos de brazos, sino es un llamado a velar por perseverar. La seguridad de salvación no es un llamado a cruzarnos de brazos, es un llamado a velar por perseverar. Noten Hebreos, yo se los leo, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Escuchen, le está diciendo, imagínense que nos llega la carta a los Hebreos, la abrimos. Bueno, hoy vamos a leer el capítulo 3. Esta es la carta que nos escribió a nosotros específicamente. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Wow. Pero, ¿te confundiste? Le diríamos. No. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Y el versículo luego sigue hablando de los judíos que apostataron y que perecieron en el desierto, y el versículo 4 dice, del capítulo 4, versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Temamos. Y el versículo 13 dice, exhórtense hoy, cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Miren bien, le está diciendo el escritor, porque tal vez en medio de ustedes hay algunos que no son creyentes y van a apostatar. Y Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios capítulo 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo
si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Si no retienen la palabra, no perseveran, no son salvos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo como a ti mismo y a los que te oyen. Porque, hermanos, esto es para compararlo como la soberanía de Dios en la salvación. Dios va a salvar a los que ha determinado salvar. Pero eso no es una excusa para no predicar. Porque Dios va a salvar a los que ha determinado salvar. ¿De qué manera? Anímense, por la predicación del Evangelio. Ese es el medio que Dios va a usar. Dios va a salvar a los que determinó salvar. Ninguno de los suyos se va a perder. Todos aquellos por los cuales Cristo ha muerto se van a salvar. No hay manera. No hay manera que el Hijo pierda alguno. Pero la manera por la cual se van a salvar es por medio de la predicación del Evangelio. Por eso Pablo dice, todo lo sufro por amor a los escogidos. Pablo, son escogidos, Pablo, no se van a perder, tranquilo. No. Porque Dios lo va a salvar, pero lo va a hacer por medio de la predicación del Evangelio. Bueno, de la misma manera, hermanos, Dios va a perseverar a los que ha salvado. Dios va a perseverar o a preservar a los que ha salvado. Pero lo hará por medio de estas advertencias. Dice John Piper en su libro Exultación Expositiva. Esto significa, por extraño que pueda sonar, que la tarea del predicador es salvar a los salvos. Esto no es una exageración retórica y sin sentido, es la verdad exacta. Dios puede salvar a su pueblo de cualquier manera que le plazca. Y la manera como los salva es, primero, convirtiéndolos a Cristo y luego haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Y ambas obras, la salvación y la perseverancia, y ambas obras las hace por medio de la palabra de Dios. La conversión ocurre por la palabra, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe perseverante y la obediencia ocurren por la palabra de Dios. Recibisteis la palabra de Dios, dice 1 Tesalonicenses 2:13, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así que estas advertencias es un llamado a velar por nuestros corazones. Así como no podemos citar ningún versículo que diga que no prediquemos el Evangelio porque Dios va a salvar a los que ha determinado, así como no podemos citar ningún versículo, hermanos, que nos diga, ya sos salvo, tranquilo. Ya sos salvo, tranquilo. No hagas nada, tranquilo, nada. A vivir como quieras, no pasa nada. No. Pero sí vamos a encontrar muchos versículos que nos dicen, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce. ¿Qué cosa? El querer como el hacer, Dios nos preserva. Si nosotros debiésemos sostener nuestra salvación, la perderíamos. Si Dios diría, bueno, te doy el auto acá a mitad de cuadra, tenés que llevarlo a la esquina, lo chocamos, hermanos. Si Dios nos dijese, bueno, te acerco hasta la puerta del cielo, vos tenés que dar el último paso, nos tropezamos, lo perderíamos. Dios nos preserva de principio a fin, pero eso no nos exime de velar por nuestro corazón. Judas, dice, Mariano lo predicó, Judas 21, conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios. Y la idea es, conservate vos mismo en el amor de Dios. Vos mismo conservate en el amor de Dios. El versículo 24 dice, y aquel Dios que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Cómo me conservo? Dios me guarda. Conservate porque Dios te guarda. Y eso es lo que la Biblia enseña, hermanos. Los creyentes no se van a perder, es imposible. Es imposible. Pero eso es un llamado, hermanos, a velar por nuestro corazón. Es un llamado a temer. Temamos, pues, no sea que alguno se endurezca. Y por eso pienso que Juan está hablando de la oración. Cuando es una persona, un hermano que está en pecado, ora, clama a Dios que Dios lo quebrante. Clama a Dios. Porque si es un hermano va a volver. Pero clama vos
a veces no lo sabemos y nos pasa, oramos por personas que no sabemos si son creyentes o no. Clama a Dios, si todavía está ahí, clama a Dios. Porque cuando esta persona se endurece y rechaza el Evangelio, no era un creyente, se endurece y rechaza el Evangelio, por decirlo de alguna manera, es muy difícil que vuelva. O para usar las palabras de hebreo, es imposible. Por eso, hermanos, debemos velar por nuestro corazón. No podemos darnos licencias que no debemos darlos. No podemos decir, bueno, soy creyente, entonces me juego con el pecado porque soy creyente y igual voy al cielo, entonces juego con el pecado, miro lo que no tengo que mirar, descuido mi tiempo de oración, descuido la palabra, vivo para el materialismo, vivo para el trabajo. La disciplina no, la disciplina es muy legalista, la disciplina. Si yo ya soy creyente, ¿para qué quiero la disciplina? Si igual me voy al cielo. Pero no es lo que la Biblia enseña. Pablo dice que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pablo dice al final de su vida, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cómo Pablo lo puede con una hazaña? Obvio que ibas a guardar la fe. Obvio, si sos un creyente. Sí, pero yo me esforcé. Yo me esforcé y al fin y al cabo Dios me hizo perseverar. Hermanos, esto es un llamado a velar por nuestro corazón. La historia está repleto de apostasía, repleto. Himeneo, Fileto, Alejandro, Demas, Judas, estuvieron con los mejores. Escucharon al mismo apóstol Pablo, en el caso de Judas, con el mismo Señor Jesús. Estuvo entre los 12, pero apostató, no era un creyente, apostató. Así que debemos velar, hermanos, velar. Debemos orar por aquellos que están empezando a tener patrones de endurecimiento. Orar. Y si es un creyente, Dios lo va a hacer volver. Pero tal vez Dios usará tu oración. ¿Recuerdan Moisés? Yo no lo destruí. Dios no lo destruyó porque no los iba a destruir de todas maneras. Moisés no le ganó la pulseada a Dios. Pero Dios usó la oración intercesora de Moisés para hacer lo que él tenía determinado hacer. De la misma manera, Dios puede usar tu oración para perseverar a un hermano. Dios lo va a perseverar, claro que Dios lo va a hacer, pero Dios puede usar tu oración. Por eso orá, cuando lo ves pecando, orá por tu hermano o tu hermana. Porque Dios puede usar esa oración. Que no pase como en Ezequiel. Busqué a alguno que intercediera, no lo hallé. Muy brevemente, vamos a ver lo que queda del versículo, del pasaje. La pregunta es, entonces, ¿no puedo saber si voy a ser creyente hasta el final? O sea, ¿no puedo saber si voy a ser creyente hasta el día que esté delante del Señor? No. No, sí. Claro que podemos saberlo. Claro que podemos saberlo. Hoy podemos tener seguridad por algo, versículo 13, por algo Juan escribió esta carta, para que tengamos seguridad. ¿Y cuál es la manera? Las evidencias. Noten versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, nuevamente noten la preservación, aquel que fue engendrado por Dios, Jesucristo, le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, perseverancia, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, hijitos, guardados de los siglos. Bueno, no vamos a meternos en muchos detalles, pero brevemente, ¿cómo podemos saber hoy en la actualidad si somos creyentes? Por las evidencias, por las evidencias. Hebreos 12 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no hay evidencia de santidad en tu vida, no puedes decir que sos un creyente. Ahora, cuando digo de evidencia de santidad, no es perfección, no es no pecar, como hemos dicho, supongo, alguna vez. Pablo en Romanos 7 luchaba con el pecado, caía en pecado porque dice que lo que no quiero hacer esto hago. Vemos que Pedro y Bernabé, cuando vienen los judíos, desestiman a los gentiles al punto de casi comprometer la doctrina. Marcos abandona a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. El creyente peca. Timoteo podría estar bajando los brazos, por eso Pablo le escribe 2 a Timoteo. Pero el creyente no vive cómodo en el pecado.
Para el creyente no es un bajón la santidad. Cuando dice, noten ahí en versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no, dice, practica el pecado. En realidad la palabra practica no está. Es todo aquel que ha nacido de Dios no peca. Eso dice en realidad. No peca, como lo dicen otras cartas. Pero ahí los traductores le agregan practica porque es la idea. Es no que no comete un pecado. Porque en capítulo 1 dice que si confesamos nuestros pecados, y para confesar un pecado tenés que pecar, si no, no lo vas a confesar. Vamos a pecar, pero el creyente no vive, el pecado no es una práctica continua en la vida del creyente, no está abrazado a un pecado y no lo suelta y no lo suelta y está ahí y no lo suelta, sino que el creyente crece en santidad. El creyente no peca, pero no está feliz en el pecado. Pero al inconverso le encanta. Al inconverso le encanta el pecado. Vivir en santidad para un no creyente es como un chaleco de fuerza. Pero el pecado es lo mejor que le puede pasar. Y seguro lo has visto. Personas que vos han estado en la iglesia, les has hablado y siempre ahí luchando, bajoneado, y de pronto se va al mundo y está en su salsa. Es como que es lo mejor que le pasó. No hay mejor cosa. Bueno, ese no es un creyente. Le habla de santidad y le sangran los oídos. No, santidad es casi mala palabra. Bueno, Juan nos dice, esa persona que vive de esa manera no es un creyente. Noten lo que dice el versículo 18. ¿Por qué? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Porque Cristo le guarda. Y nuevamente, lo que dijimos antes, porque Cristo lo hace perseverar. Porque a pesar de que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, si es un creyente, por más presión que tenga, Dios lo va a preservar. Por eso el Señor Jesús le dice a Pedro, Satanás me ha pedido por ti, pero yo he orado. ¿Para qué? Tu fe no falte. A pesar de que Pedro hizo algo tremendo, Cristo había orado para que su fe no falte. Y Dios lo preservó. Por eso, una persona que vive como el mundo no es un creyente. Noten versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por lo tanto, si una persona está viviendo como el mundo, o tal vez a veces uno piensa en vivir como el mundo como que vive en drogas y sale a los boliches todos los fines de semana. No necesariamente. Vive indiferente a Dios. Vive como el mundo. Vive como, no sé, tal vez tu vecino quizás, que no tiene a Dios, pero es un tipo moral. Tiene su familia, va a trabajar, pero no se levanta a la mañana, no ora, no lee la Biblia, obviamente, porque no le importa a Dios. No se congrega, vive una vida del mundo, indiferente a Dios. Bueno, esa persona no es un creyente, porque está viviendo como el mundo. Y de la misma manera, una persona que dice ser creyente, pero vive como el mundo, por más que sea moral, no es un creyente. ¿Por qué? Porque Dios guarda a los suyos, y dice el versículo 29, sabemos que somos Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Porque solamente dice creer no quiere decir que sea un creyente. Noten versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Podemos saber que somos creyentes porque antes estábamos en el mundo, estábamos viviendo como el mundo, pero no dice el texto que Cristo ha venido a este mundo. Cristo se ha humanado, ha vivido la vida perfecta, como Marcos nos decía hoy en la cena. Jamás pecó, jamás cometió un pecado, pero ha muerto en lugar del pecador. Para que todo aquel que se arrepiente y crea en Él, no en sus méritos, no en sus obras, en Él tenga vida eterna. Y Juan nos dice que para esto ha venido el Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué ha venido? Para morir por nuestros pecados y para que cuando nos arrepintamos y creamos en Él tengamos vida eterna. Pero no solamente ha venido a morir, sino que dice, y nos ha dado entendimiento. No solamente murió por nosotros, sino que nos dio luz, nos corrió el velo para que podamos ver la hermosura del Evangelio, la hermosura de la cruz. Eso que antes era una ridiculez, lo hemos podido entender y hemos ido a Él en arrepentimiento y fe. Y hoy le decimos a otros que deben arrepentirse y creer en Cristo y no lo hacen. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que no entiendan algo tan sencillo si yo lo entendí?
porque nosotros lo entendimos, porque Dios nos ha dado luz, Dios ha abierto nuestro entendimiento para que creamos. Nadie se puede salvar sin entender el Evangelio. Y nosotros lo hemos entendido porque Dios nos ha dado luz y permanecemos, dice, estamos en el verdadero. Por lo tanto, cuando una persona duda de salvación, o cuando vemos una persona que estaba en la iglesia y hoy no está más, está viviendo como el mundo, no sé si en drogas, no sé si una vida promiscua, tal vez moral, pero vive sin Dios. ¿Te das cuenta? Vive sin Dios. Generalmente decimos cosas como, no, él es un creyente. ¿Por qué? Porque estaba en el coro, servían los jóvenes. 10 años vino a la iglesia, 10 años vino a la iglesia. Pero yo no en ningún momento encuentro en Primera de Juan que ese sea un argumento. No lo encuentro. En ningún momento Juan dice, bueno, pero los que han servido en tal área, por más que se hayan ido, son creyentes. Aquella persona que estuvo en los niños, no sé si había niños en ese momento, no creo, pero son creyentes porque estuvieron sirviendo. No dice eso. Dice que aquellas personas que están viviendo como el mundo no son creyentes. Ahora, ¿eso quiere decir que un creyente no se puede apartar? Claro que se puede apartar. Claro que se puede apartar. ¿Y cómo lo sabemos? Porque va a volver o Dios lo va a disciplinar. Porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios lo va a hacer perseverar. No sé de qué manera, no lo sé. Y escuchamos testimonios de personas que se han apartado y han vuelto. Y sí, yo era un creyente, pero ¿cómo sabemos que era un creyente? Porque cuando esa persona te cuenta su testimonio, dice cosas como, yo estaba mal, el pecado me estaba arruinando, ¿no? ¿Por qué volviste? Porque no aguantaba más el pecado, porque no lo aguantaba más. Pero esa persona que se va al mundo y vive como el mundo y está feliz, y vos lo llamás, yo no le diría jamás que no es creyente, no se lo diría, porque no lo sé, no soy el Espíritu Santo, no lo sé. Pero tampoco le aseguraría que es un creyente. Le diría que se examine a la luz de Primera de Juan. Mirá lo que dice la Biblia. No, yo no puedo ver tu corazón, no sé si sos un creyente que está apartado o no sos creyente, no lo sé. Pero te voy a decir lo que dice la Biblia. Y examinate vos a la luz de la Escritura. Yo no puedo ver tu corazón. Pero examinate, fulano, fulana, examinate. Fíjate qué dice. No debemos condenarlo, no es creyente, pero tampoco debemos decir, no pasa, es creyente, es creyente. No sabemos. Y solo termino explicando una frase, el versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Me acuerdo cuando estaba en el colegio y alguien decía algo que no tenía nada que ver, decía que estábamos en una conversación y decía algo que no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando, usamos la frase, y mi abuela patea calefones, como diciendo, ¿y qué tiene que ver esto que me está diciendo? Y parecería acá que dijimos, Juan, y mi abuela patea calefones, ¿no? Está hablando de los creyentes y de pronto dice, hijitos guardados de los ídolos. Le estaba escribiendo a otro y se confundió de papiro. Pienso que no está hablando de ídolos físicos, no vemos que sea el problema en esta carta, como Éfeso, como Corintios, etc. No vemos que sea el problema, sino que está hablando de ídolos en el sentido de una concepción falsa de Dios. Guárdense de cualquier concepción falsa de Dios. ¿Por qué? Porque las concepciones falsas de Dios llevan a la apostasía. Porque dice que muchos se apartarán siguiendo doctrinas de demonio. Muchos, teniendo comezón de oír, amontonarán así maestros para sí mismos, que le digan lo que quieran oír, que no le digan quién es Dios, que no diga cómo es Dios, que no les exponga la Escritura y le muestren Dios es así, sino que le diga a la gente lo que quiere oír. Guárdense, hermanos, de cualquier concepción falsa de Dios, porque se les van a llenar la iglesia de inconversos. Si vos haces un Dios a la imagen del hombre, la iglesia se llena. Y vemos gente literal que llena estadios. Una de las iglesias más grandes, si mal no digo, es una de un apóstata, que no abre la Biblia. Y vos decís, ¿cómo va la gente? Porque le encanta. Porque le encanta que le digan lo que quieren escuchar, que es un fenómeno, que hace todo bien. Pero debemos guardarnos de los ídolos, debemos guardarnos de las concepciones falsas de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la palabra de Dios, por medio de estudiar las Escrituras, por medio de no tratar de yo decir cómo es Dios, sino que la Biblia me diga cómo es Dios y yo me someto a cómo es Dios. No trato de adaptarlo, de acomodarlo para que me quede cómodo. No, pero tal vez ha tenido charlas con personas que dicen, no, pero para mí Dios no es así.
Bueno, para mí no me importa, ni cómo es para vos, ni cómo es para mí. A mí me importa qué dice la Biblia. Mirá, la Biblia dice esto de Dios, no, para mí no es así. Guardados de los ídolos, hermanos, guardados de los ídolos. Guárdense de cualquier concepción falsa de Dios. Por eso, hermanos, para resumir, Dios va a perseverar, a preservar a los creyentes. Ningún creyente se va a perder. Pero también debemos velar por nuestro corazón y debemos orar por personas que vemos que no están tomando caminos buenos para que Dios los haga volver. Y sabemos que si es un creyente, Dios va a responder esa oración. ¿Oramos? Marquitos, ¿querés orar? Dios, te alabamos y te damos toda la gloria por lo que hizo Jesucristo por nosotros. Y Dios, qué hermoso es pensar que el creyente tiene una seguridad en tus manos, que Jesucristo no puede perder a aquellos que tú le has dado, Dios, que los guardarás, Señor, sin caída, hasta el encuentro y cara a cara a presenciar a nuestro Señor Jesucristo. Pero también, Dios, queremos orar por aquellos hermanos que luchan con sus pecados, que lo vemos en pecados. Danos la mente y el corazón de Jesucristo para orar por ellos, Dios, y también el valor y el amor, Dios, para confrontarlos con la verdad y con su pecado. Dios, abre nuestros ojos para poder ver a aquellos que están siendo engañados por la dureza del pecado, pero también ayuda a otros, Dios, a que nos vean a nosotros si estamos en pecado. Danos corazones humildes para arrepentirnos. Señor, usa a estos hermanos a que nos exhorten. Danos una iglesia en Carapachay, Dios, donde podamos exhortarnos unos a otros, Dios. Que temamos, Dios, al pecado. Que temamos tu santidad, Dios. Dios, guárdanos de deshonrar tu nombre, Dios. Que podamos vivir una vida digna del Evangelio, digna de Jesucristo, Dios. Que no hagamos nada que dude sobre nuestra integridad, Dios. Guárdanos. Por favor, necesitamos que lo hagas, Dios. Necesitamos que nos cuides, Dios. Por favor. El pecado está a la puerta. Nuestra naturaleza es caída. Satanás engañó a Eva, a Adán. David cayó en pecado. Grandes hombres de Dios que han dado su vida a Dios cayeron en pecado. Y nosotros somos más débiles. Dios, guárdanos de apostatar. Guárdanos de que el mundo vea que somos la vergüenza del cristianismo. Guárdanos, Dios, por favor. Bendice tu palabra, aplícala conforme a tu voluntad, Dios, y a nuestras necesidades, conforme a las riquezas de tu gracia, por favor. Bendice tu evangelio, exalta a Jesucristo, que podamos darte la gloria y nosotros, Dios, recibir la gracia para vivir. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.